Eh, eso, si eso va bien, eh, esto, paciencia a la floración. Eh, Una pregunta, Gracias. Agustín, ¿Cuál manda discúlpame. foto? Sí, Dale, Me ahora voy a compré mirar. una planta de aljaba con sí, flores. Me sí. dijeron que la doble no la lleve porque puede ser que no se adapte, que es más rústica la que simple. Pero quería saber si es de sombra, es de sol, porque al tener tantas flores tiene que estar en el sol. Mandame foto porque a la que yo conozco como aljaba, que es la fucsia magellánica, no conozco una doble, conozco solamente la fucsia magellánica. Ah, Quizás le dicen aljaba a otra planta y sí, yo no no sé sé, cuál. no sé si regarla mucho, porque yo la vi en un cantero que le daba todo el sol de la mañana hasta el mediodía, y yo la tengo más o menos así, pero ahora tiene mucho sol, y como la trasplanté, ahora le saco una foto y te mando. Gracias. Dale, mandame la flor así veo qué planta es. Eh, Bien, preguntas, ¿hay más? ¿Ninguna? No. Bien, bueno, Ahí mandé la foto, Agustín, del jazmín. lo podaron. Sí, sí, porque se tuvo que colocar una cámara séptica ahí y lo tuvo que Ay, podar. bueno, pero ¿cuándo lo podaron? Y hará 2 meses. Y por eso no floreció igual. Mm. Entonces vos decís que en algún momento va a volver a florecer. Sí, en algún momento sí, pasa que yo ya creo que varias veces hablamos Hola. de la poda y Sí, sí, eh, y en particular el jazmín que no es una planta, igual ahí tiene pimpollos también, las ramas viejas tienen los pimpollos, tiene sí, un pimpollo, 2 pimpollos, le hay diría yo. tres, no, está floreciendo, el tema es que las ramas viejas están floreciendo y lo que ustedes podaron, eh, recién ahora está rebrotando y sí está rebrotando con hojas pequeñas y deformadas porque el jazmín no soporta ese tipo de podas y se suelen enfermar esas hojas o las suelen atacar después de pulgones y demás. Más allá de eso, después alguna de las ramas va a seguir creciendo y va a volver a florecer esa, esa rama, pero sí, obvio, si fue podado no va a florecer las ramas recién brotadas. Van a florecer las ramas que están más viejas, que no fueron podadas y que están floreciendo. El tema va a ser después que mm, soy ya me conocen igual, pero bastante hincha pelota con el tema de las podas. Eh, y esa poda en particular no está tan buena, no me gusta como decirlo como un reto, pero ya que estamos, es el último día de clase. Eh, Fíjate que están brotando de todo el tallo los brotes del jazmín del cabo. Eso no es algo positivo, ¿sí? Que haya, todas esas eran yemas que tenía la planta dormida, ¿sí? Son yemas dormidas que empezaron a brotar todas. Y eso lo hace ante un estrés la planta. Y ese estrés se lo generamos nosotros con una mala poda. Eh, pero bueno, hacia adelante, digamos, lo que tenés que intentar lograr es, por un lado, hacer un buen corte. Nosotros vimos la clase de poda, ¿no? Ya la Sí, vimos, sí, hablamos, ¿no? sí, sí. Primero hacer un corte más sano y mejor arriba de la primer yema brotada, ¿no? Digamos la última o la primera antes de la herida, digamos. Eso hacer un buen corte en diagonal y en eso dejar uno o dos, ¿sí? Pero en el ideal uno de conducción que va a ser el próximo crecimiento, que va a llevar el próximo crecimiento de esa rama, ¿sí? Eh,
Y el resto vas a tener que ir sacando los brotecitos internos que se van generando, porque eso lo que va a generar en el jazmín son mucho crecimiento de hojas y de ramas en el interior de la planta. ¿Se acuerdan que no es algo tampoco para nada así positivo? Porque genera mucha oscuridad y humedad, y que en particular además en el jazmín del Cabo esa oscuridad, esa humedad, lo que hace es que vengan pulgones, mosca blanca y demás, que después eso lo que le genera al jazmín, que lo ven mucho también, y en el laurel también se ve mucho, que es la fumagina, es un hongo, que es esa película negra que se le hace a la hoja en el jazmín del cabo, en el laurel. Eso es un ataque, un hongo. Entonces hay que evitar generar los ambientes, digamos, ideales o propicios al hongo. Y eso es luz, ventilación, como cuando no queremos generar hongos en cualquier lugar. Si nosotros le damos oscuridad y humedad, el hongo va a estar feliz, ¿no? Entonces, evitar eso. Entonces, es sacar las yemas internas, tratar de seguir abriendo esa copa y dejar una o dos yemas que sean las nuevas apicales, que se llaman, las nuevas conducciones hacia arriba. El tema es, vuelvo a lo mismo, si pusieron una cámara en ese lugar y todo el tiempo van a estar mochando el jazmín a esa altura, van a tener un problema con el jazmín en el futuro, ¿sí? Eh, y siempre, vuelvo a lo mismo, me pasó, o sea, en en el trabajo es más fácil mover una cámara que matar una planta, porque se pueden poner cámaras en otros lados. Ahora la planta o la trasplantás o la matás con reiteradas podas. Eso pasa en los árboles, ¿viste? Que quieren poner cámaras en las veredas y constantemente están mochando el árbol para que la cámara se vea bien, ¿sí? Entonces, como ves la cámara en un lugar donde el árbol no moleste, o tenés que elegir otra especie vegetal, ¿sí? Siempre es preferible no matar a la especie vegetal y poner una cámara en algún lugar, ¿no? Pero bueno, cuestión. Eh, Mm. no, nada, Bueno, sí, un sí. poco. No, no, bárbaro. Muchas gracias. Cualquier cosa igual me dice. Bien, bueno, Agustín, te hago una pregunta. Mira, sí, recién saqué una foto, me creció un pasto terrible. O sea, cuando creció, donde está la pileta en verano, ¿no? Cuando creció la primera tanda, digamos, uno podía pisarlo lo más bien. Pero después que corté el pasto, empezó a crecer, pero que no podías porque te pinchaba hasta el alma, no podías pasar descalzo. Ahora lo estoy sacando de a poco. ah, Y el otro está empezando a avanzar. crecer ahí, claro. Bien, Pero se me ocurrió, yo veo, empecé a revisar todo el fondo y tuve que sacar todos los que veía porque tiene como una semillita marrón abajo de ese pasto, de ese yuyo, no sé lo que es. Unos sí. lindos abrojitos, ¿Cómo? que abrojos, abrojo, Abro. ¿no? No tienen abrojos esos cositos, ¿eh? No, Ah, no, no, son unas semillitas que te pincha un montón y que se Sí, ve que el viento lo lleva por el fondo y ahí crece uno. Y tengo que estar sacando, mirando y que no crezca porque me va a invadir claro. el resto del pasto. Eh, sí, tenés que sacarlo manualmente y es el momento también para hacerlo. Eh, Sí, sí, es lo porque, que el, estoy porque, haciendo. porque el otro pasto también es el momento de que va a empezar a cubrir más rápido. Entonces aprovechá de que, Claro. de que el otro te va a empezar va a empezar a ganar también solo, empieza a ganar. Y ese pasto en realidad también, esa maleza que pincha, también ahora en verano con los altos calores empieza a desaparecer un poco también sola. Es Ah, más de invierno. Y ahora en verano con los calores y demás empieza a poner así más amarilla
Claro, Está bien que lo saques porque además esto, después, siempre nosotros cuando queremos controlar algún tipo de césped o de maleza, es mejor y está bueno hacerlo o cuando vemos que está floreciendo, ¿sí? Antes de que fructifique, digamos, porque después pasa eso de las malezas, cuando empiezan a semillar, es el momento en que la maleza, por algo se claro, llama también de claro. esa manera, empieza a invadir un poco más abundante. Entonces, en el momento de que está floreciendo y que observamos que está floreciendo, es el momento último, ¿no? Como para poder combatirla. Después semilla y como se hace un poco más complicado, pero siempre que se haga con extracción manual, después le es más difícil a esa maleza o esa planta volver a recuperar terreno, Ah, digamos. claro. Y después el otro césped que tenés, eso va a ir avanzando, lo podés ayudar también, lo podés ayudar con un poco de arenita superficial, si tenés, conseguís a un lado un poco de arena superficial, avanza mucho más rápido, o tiene estolones, sacar un par de estolones y ponerlos, Ah, eh, plantarlo, claro. plantarlo, claro, plantarlo en algún lado, para esto, para ayudar a que sea más rápido la cobertura. Sí, sí, pero yo digo, qué inteligente es la naturaleza, porque el primero que creció se cubrió todo bien, digo, qué lindo, y lo pisabas y no te Sí, molesta, lo sí, podías sí. pisar, pero después que lo corté, es terrible, no lo Sí, pero pisás y no eso, podés salir. es bien de invierno. Claro, sí, es así. Pero Sí, yo bueno, lo estoy sacando, todos los días un poco voy sacando. bien. Sí, Eh, sí, es un laburo así que no. Hay un líquido que yo le echo cuando me crecen yuyos entre baldosa y baldosa, sobre todo en la vereda. Tengo pasto y baldosa. Y entre baldosa y baldosa te crece, ¿viste? Yuyitos. Y yo le tiro un líquido que se seca lo que crece. Sí, Ahí eso es no. un herbicida. Eso es un herbicida. Es lo Ah, mismo llevándolo a algo un poco más a gran escala, es el glifosato. Es un herbicida total. ¿Sí? Es lo que estás tirando. No está bueno utilizarlo. ok, bueno, bueno. No está bueno porque es tóxico, digamos, tóxico para nosotros, para animales, ¿sí? Además esto, eh, lo mismo, lo de las baldosas, si tenés una bordeadora, lo podés mantener con la bordeadora, bien corto, bien bajo, tratar de sacarlo hasta el ras, y si no, una vez cada un mes y medio, ¿tenés jardineros o algo, no? No, lo hago todo yo. Por ahora, Claro. mientras yo pueda, lo hago yo. Claro. No, no digo una vez, porque lo que te voy a decir ahora es un poco más laborioso, pero que vale la pena para no utilizar el herbicida. Una vez cada mes y medio, hacer una extracción de lo mismo, manual, y tarda mucho después en volver a crecer entre las baldosas. Pero bueno, eso es con un cuchillito, con una espátula, con Bueno, yo un... lo suelo ¿Viste? hacer eso. Sí, Después sí. de un día de lluvia, y si no hace frío, viste, me siento en el piso y entro Y a eso lo sacar, haces porque una vez, para mí viste, es cada una 2 meses. Pero Claro. bueno, el herbicida es peligroso para nosotros y también para todos, ¿no? No está, le dicen matayuyo, ¿sí? Pero es un herbicida. Agustín, y ponerle sal gruesa a No los que lo están mata entre las el pasto, ¿eh? baldosas, No lo a los que están mata, entre las baldosas. ¿Eh? no mata el pasto la sabreza. No lo Agua mata. hirviendo, ¿Eh? agua hirviendo. Ay, No lo mata tampoco el pasto. Puede ser que lo queme, pero va a ¿Y el volver a brotar vinagre? rápido. ¿Y el vinagre? Tampoco lo mata. Eh, Tampoco. no, prueben igual, ¿eh? Con esas cosas que son así Se arruina el naturales, esmalte prueben, no, no me hagan al caso a piso. mí solo, pero, ¿eh? Y arruina el esmalte del piso con el vinagre. No, prueben, pero no, el vinagre no lo mata, el agua hirviendo esto, a lo sumo lo deshidrata pero a la semana ya está brotado de vuelta eso. Eh, mm, pero prueben, comprobar, eh, mismo si quieren tirar agua hirviendo, háganlo y una vez por semana háganlo.
Pero bueno, prueben. Antes de utilizar herbicida, prefiero que prueben con eso, pero más que nada también por la salud de ustedes y de los animales que dan vuelta Sí, ahí yo por la tengo perros. vereda, por cualquier lado, ¿no? Pájaros, todo, ¿no? Susana, tenés el micrófono apagado. Ay, tengo como nunca muchas Susanas en el... Ahí apagaste la cámara, ahí lo habías logrado, el microfonito. Recién lo tocaste bien, ¿eh? Ahí, Ahí ahí va. estoy. Sí. No, decía que mi mamá le ponía agua hirviendo y después lo sacaba porque se secaba por ahí Claro, el pasto y bueno, y ahí aprovechaba a sacarlo, pero obviamente después vuelve, ¿sí? No es claro. eh, eterno. Bien, bien. Bueno, si no hay ninguna consulta más, vamos a empezar a ver un poco la última clase y después igual, como siempre, en cada finalización de los talleres, conversamos unos minutos, ¿sí? Eh, bien, bueno, me parecía interesante que charlemos un poco sobre biodiversidad, ¿sí? ¿Qué es la biodiversidad? ¿Cómo podemos también eh, ayudar para protegerla y también para ser parte de esa biodiversidad? Lo estuvimos viendo durante todo el taller, durante todo el cuatrimestre, charlando sobre plantas, sobre características ornamentales, sobre flores, sobre eh, frutos y demás, ¿sí? Cómo nosotros podemos ayudar desde nuestro jardín, ¿sí? En nuestro espacio, maceta, balcón, terraza, lo que fuese, poder ayudar a esa biodiversidad, ¿sí? Eh, Bien, entonces, la biodiversidad, que es la variedad de seres vivos que existen en el planeta y las relaciones que establecen, ¿sí? entre sí con el medio que los rodea. Eh, la biodiversidad tiene dos dimensiones, una biológica, ¿sí? y una cultural. Esta posee un valor intrínseco, la biodiversidad, que constituye la base del patrimonio natural y representa un recurso estratégico, ya que es la base de gran variedad de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo humano, ¿sí? Para conservarla es imprescindible mantener ambientes que alberguen la diversidad de genes de cada especie, de comunidades y de ecosistemas en cada ecorregión del país, ¿sí? Muchas veces hablamos de plantas que son nativas, plantas que son nativas de determinadas ecorregiones, que lo nombramos muchas veces, que ahora les voy a mostrar un poco sobre nuestro territorio. Eh, Bien, y también plantas que son exóticas. ¿Se acuerdan que nosotros cuando veíamos especies hablábamos de plantas exóticas e invasoras, ¿sí? que hacen un daño? Bien, tener en cuenta esto para mantener los lugares con la mayor biodiversidad posible, ¿sí? Bien, esto es lo que siempre estuvimos conversando, ¿sí? Nunca lo habíamos visto así en foto. En nuestro país se divide en 18 ecorregiones, ¿sí? Las ecorregiones, como pueden ver en el mapita, eh, exceden a los límites políticos, ¿sí? de provincias, de países, ¿sí? Exceden a eso, comparten entre provincias y compartimos entre países ecorregiones, ¿sí? Esas ecorregiones que ¿no? Tienen cierta característica de flora, de fauna, ¿sí? Climatológicos, de suelo y demás,
que lo mismo, compartimos entre provincias y compartimos entre países. ¿Sí? Bien, entonces, la, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. El significado teórico es territorio geográficamente definido en el que dominan condiciones ambientales, ¿sí? Geomorfologías, suelos, climas, ¿sí? Que son relativamente uniformes o recurrentes. Entonces, en estos se asientan determinadas comunidades naturales o seminaturales que comparten la gran mayoría de sus especies y dinámicas ecológicas, donde ocurre una interacción ecológica entre lo biótico y lo abiótico, que es determinante para la subsistencia de estos ecosistemas en el largo plazo. ¿Sí? Entonces, estas ecorregiones comparten muchas características, de las cuales también comparten flora y fauna, ¿sí? O sea, plantas y animales, ¿sí? Nosotros, entonces, son 18 ecorregiones, que 15 son continentales, ¿sí? Están en el continente, digamos, 2 son marinas, ¿sí? Y una es la Antártida, ¿sí? Nosotros estamos, como pueden ver, en lo que es Pampa, ¿sí? Buenos Aires, digamos, que también los que vivimos Ciudad de Buenos Aires con urbano, ¿sí? En el AMBA, y lo periurbano también, también somos parte de la ecorregión del Delta, ¿sí? Delta e Islas del Paraná, ¿sí? Que es toda esta franja que está por acá, ¿sí? Somos partes también de esa ecorregión, entonces somos, y también una transición a la ecorregión de Espinal, ¿sí? Que es esta que ven más por acá atrás, pero que nosotros también, digo, no son límites fijos, ¿sí? Son límites que conviven en algunos lugares, ¿sí? Entonces, vamos a tener flora y fauna característica de la región pampeana, ¿sí? De la región delta y de la región espinal, ¿sí? En estos ejemplos los hablamos a veces, pero el claro ejemplo del delta como árbol es el ceibo, ¿sí? Que es nuestra flor nacional además, ¿sí? El claro ejemplo del espinal es el espinillo, ¿sí? El tala, ¿sí? Que nosotros lo vemos mucho también por acá, que crecen naturalmente en los espacios verdes abiertos, crecen naturalmente, el tala, ¿sí? Porque lo mismo, porque los pájaros lo comen al frutito y lo mueven por diferentes lugares, ¿sí? Y la región pampeana, que es muchísimo, tenemos el molle como árbol y demás, pero es muchísimo más pampa, ¿no? Tiene muchísimo más que ver con los pastizales, ¿sí? Cualquier cantidad de gramíneas, ¿sí? De pastizales, que nosotros vimos también, la estipa, ¿sí? Esa gramínea tan linda, es una plantita nativa y de la ecorregión pampeana, ¿sí? Así, especies vegetales hay un montón, ¿sí? Podemos conversar, seguir conversando. Eh, y lo mismo, ahora vamos a ver un poco sobre la fauna, ¿sí? Entonces, la importancia de la biodiversidad, que constituye el sustento de la mayoría de las actividades humanas, ¿sí? Y lo mismo, que es la base de bienes y servicios ambientales. Entonces, proveen materias primas, alimentos, agua, medicamentos, material para la construcción, combustibles, ¿sí? Y nos brindan servicios ecológicos que están relacionados con las funciones de los ecosistemas. Claro ejemplo, ¿sí? De esto es la regularización del clima, ¿sí? La fijación del dióxido de carbono, ¿sí? La recuperación de la fertilidad de los suelos, la amortiguación de las inundaciones, ¿sí? Eso es clave, es algo clave, el tema de poder proteger los espacios verdes y esos espacios verdes, protegerlos con la biodiversidad y con flora y fauna, más que nada flora
propia de esa ecorregión para poder amortiguar inundaciones, ¿no? Absorber todo el agua excedente que en el cemento en la ciudad se va rápidamente hacia algún lugar más bajo, que es el lugar más bajo, se inunda, ¿no? Eh, Bien, y la descomposición de residuos, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, todo claro. Bien, bien, entonces, hay algo sobre la conservación de de la biodiversidad, ¿sí? Que es la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad, que consiste en formular instrumentos, políticas, iniciativas, normativas, procedimientos, ¿sí? Que promuevan un mayor conocimiento de bienes y servicios ambientales y la conservación y protección de la biodiversidad, ¿sí? Claro ejemplo de esto, ¿no? Para que podamos de alguna manera contrastar, para que lo hagan visual, algo que no tiene nada de biodiversidad, ¿sí? Que lo hablamos mucho en huerta, pero está bien traerlo hoy acá, que son los monocultivos, ¿sí? Un solo cultivo, ¿sí? En las grandes extensiones de campo, de producción, Claro. tienen cero biodiversidad, ¿sí? Obviamente, si hay un solo cultivo, si nosotros no tenemos varios cultivos, si no tenemos biodiversidad, si no tenemos asociación en esos cultivos o variedades de cultivos, obviamente estamos matando la biodiversidad, ¿sí? Haciendo ese tipo de producción de monocultivo, ¿sí? De un solo tema de cultivo. las hojas. Claro, El maíz. Vos soja, salís a maíz, la trigo, ruta y somos hay los número uno, ¿no? plantaciones y plantaciones de maíz. Entonces, esa forma de producción es una de las formas que matan la biodiversidad, que matan no solo la biodiversidad en la flora, digamos, en las especies vegetales, sino también en la fauna, ¿no? No vamos a tener la misma cantidad de aves, la misma cantidad de microorganismos en el suelo produciendo un solo cultivo que varios, ¿no? Claro. O si el claro ejemplo en realidad, para que se note bien estas dos diferencias, yo tenía una imagen que no me olvidé ahora de subirla, me acordé ahora, de un monte, ¿no? Y al lado un monocultivo que están pegados, y cómo va avanzando esos desmontes, ¿no? Entonces, la biodiversidad que existe en un monte, ¿sí? Con árboles, con arbustos, con todos los estratos que vimos, de primera magnitud, de segunda magnitud, de tercera magnitud, de lo que sea, digamos, diferentes estratos y diferentes especies vegetales con un solo cultivo, ¿sí? Entonces la diferencia de eso es abismal en la biodiversidad que hay, ¿eh? Claro. Que a eso se suman los agroquímicos. A eso le sumamos los agroquímicos, ¿sí? Que matan absolutamente todo lo poco que queda de biodiversidad, lo termina de matar el agroquímico. Pero bueno, digo, para hacerlo bien, digo, que se entienda bien esto, cómo va avanzando lo que se le llama frontera agrícola, cada vez va avanzando más la producción de monocultivo y va quedando cada vez menos de espacios verdes naturales, ¿sí? Que esos espacios verdes naturales son los que mantienen la biodiversidad, ¿sí? La importancia de proteger. Bien, entonces, fauna nativa, ¿sí? También llamada autóctona o silvestre, es el conjunto de animales vertebrados e invertebrados que se encuentran en su estado natural de libertad e independencia del ser humano, es decir, cuyo genotipo no se ha visto modificado por la selección humana, y que habita en forma permanente, circunstancial o momentánea en cualquier ambiente natural o artificial, ¿sí? Ahí hay algunos ejemplos de fauna, ¿sí? El cardenal amarillo, ¿sí? Los carpinchos. Loica pampeana no es un cardenal común, ¿qué dice ahí? No, no es un cardenal. Ah, no tiene que tener la crestita roja. Claro. Pregunto, las ranitas y sapos que hay en la zona donde estamos nosotros, en zona de Hurlingham, Morón,
Urli, Morón, Campo de Mayo, que había, yo me acuerdo que hace más o menos 10 años, que cuando yo me vine a vivir en esta zona había ranitas. Recién volví a escuchar, después de 6 o 7 años, empecé a escuchar las ranitas de vuelta, que supongo que son muy poquitas porque no llegan, en realidad no las escucho por mi casa, sino cerca de mi casa. Y estaban en lo que serían, en algunos, yo los llamaba zanjas y en algunos, alguien también las llamaba acechas. No son Acequia. acechas, son zanjas, en realidad para mí fueron siempre zanjas. Pero, o sea, cuando vi en provincia, para mí eran zanjas, no eran acechas. Nosotros le decimos zanja, la gente de Cordillerana le dice acequia, pero porque además utiliza el agua. Nosotros porque no lo utilizamos el agua. Ah, esa es la diferencia entre acequias y zanja. No sé si es la diferencia Sí, no sé, yo siempre las de zanjas, lo que pasa es diccionario, que... pero sí de uso. La zanja no la reutilizamos al agua nosotros en el conurbano. Bien. Sequías se utilizan para conducir el agua de hielo. Claro, lo que pasa es que para mí siempre fueron zanjas, porque en realidad no era agua que no se puede reutilizar, porque normalmente está, qué sé yo, sale en algún momento esa zanja es contaminada por agua, ¿cómo se llama? Cloacal, porque por más que la municipalidad, ¿cómo se llama? Trate de controlar eso, no lo controla. No, no es que no lo controla, no lo detecta. Por Bien. ejemplo, yo he visto zanjas que no, digamos, zanjas donde el agua era, cuando yo vine era limpia y en algún momento, por alguna razón, en alguna de esas zanjas, yo vi, no me refiero a cosas abiertas, sino a cosas que fueron hechas como, Mucho de esas zanjas y muchas de esas cuestiones también quedaron en el avance de la urbanización, por eso también desaparecieron sapos, ranas y demás, quedaron entubados. claro. Cloacas quedan todo entubado, entonces no queda ya en charcos de agua a cielo abierto, digamos. Sí, O que eso a mí me quedan pasó, pocos. en realidad me pasó en Hurlingham, porque yo me acuerdo en alguna época, yo vivía en Capital y teníamos, la única habitación que tenía mi departamento eran mosquitos, ¿sí? Y me acuerdo que yo tengo familiares en Hurlingham y tenían sapitos, porque todavía no estaba, en realidad creo que no estaba todavía asfaltada las calles, ¿sí? Muy cercano al arroyo Reconquista. Y me acuerdo que habían sapitos, en realidad no sé si eran sapitos o ranitas, yo las había llevado a Capital y no sé, esa inconsciencia que uno tiene, la llevé a Capital, la llevé a mi departamento porque teníamos, en realidad, en la única habitación que tenía mosquitos era mi habitación. Entonces me llevé los sapitos para combatir esos mosquitos. Bien, bien. Silvia, Sí, quería comentarte, ¿se escucha mi voz? No sé. Sí, Sí. se escucha. sí, Sobre la loica pampeana, hay sí, una campaña en este momento para la conservación de la loica pampeana. Por lo menos en la zona sur de la provincia de La Pampa, hay toda una campaña de conservación para la conservación de la loica. bien, bien, buenísimo. Yo Buenísimo. quería comentar, Sí, perdón, sí, ¿puedo hablar? sí, sí, Yo quería comentar que en la Lucita del Mar, en la costa, desaparecieron los sapitos que siempre estaban y que tenés exactamente razón. Nosotros creíamos que eran los chimangos que se los comían o algo, pero no, es que se hicieron cloacas en casi todos los lugares y desaparecieron los sapos. Claro. Bueno, Sí. ojo, que en la zona mía no fue que se lo llevaron los chimangos, ni que hicieron cloacas, ni nada. Yo en algún momento, no creo que haya sido toda ¿cómo se llama? La parte, digamos, municipal, sino que, bueno, por un problema de necesidad, yo he visto cazar gente de la zona, cazaba las ranitas, yo Sí, eso lo supongo para hacíamos comer, todos. porque las ranitas se comen. Creo que una de las cosas manjares, yo no recuerdo porque era muy chiquitita, ni recuerdo ni cómo era, ni siquiera si la comí, porque era muy chiquitita y uno normalmente cuando uno es chico
lo rechaza, todas esas cosas, era el manjar, qué sé yo, te estoy hablando de la época de antes del 65. La ranita era el manjar. Era, no sé si lo comerían la gente de élite, pero era como algo, digamos, como una comida. Exótico. Es Yo Sí, riquísima y la también hay momentos rana. Sí, que se no ponen sé, a yo veces lo que yo de recuerdo, lo que moda, sí, lo a recuerdo, veces se lo que ponen de sí moda recuerdo, ciertas cosas, y bueno, esas modas, como antes era una vez, hace 1 o 2 semanas estaba conversando también con mi mamá y estábamos hablando de lo que era común en los años 80, 70, 80, de las pieles, de usar las pieles eh, Sí. de los animales para vestimenta, 90 y demás, y bueno, muchas modas, ¿sí? Tienen que también digamos, la baja en la biodiversidad o en menos cantidad de fauna, tiene que ver con muchas modas también y yo supongo temporarias también, ojo que también la sociedad, ¿no? ojo Agustín, que yo tengo que ver que hay muchas cosas que también tienen que ver, yo supongo que uno no, digamos que hay faltante de cierto alimento, y bueno, uno come lo que hay en el lugar. Si suponete, en la zona donde yo vivo, el único alimento que tenía la gente para comer ranitas, no lo hacía digamos, por élite, lo hacía por Creo que necesidad. lo que terminó de matar las ranitas no fue el hambre, sino fue el avance sobre su hábitat. Además del hambre, fue el avance sobre su hábitat. Ujú. Aparte, por ahí en un restaurante se llevaban las ranas para hacer porque te la cobran un montón. El plato. Ojo que La rana es riquísima. ojo que últimamente estoy escuchando Perdimos que la aparecieron. biodiversidad y dejamos a las ranas tranquilas, chicos. Bien, no nos comamos animales todavía. Esperen. Paremos que estamos haciendo lo contrario. Bien, bueno, algunos más, ¿sí? Lagarto vero, ¿sí? El huemul, La vicuña. la vicuña, Bueno, en el 92 todavía, supongo que si no me equivoco, o 93, en la Huemul todavía se veía toda la zona esa que hay, digamos, perdón con la palabra, quilombo en Mascardi, que quedó todo arrasado. En ese momento, si se hacía la excursión, digamos, de trekking o no se llamaban cazadores, en Huemul todavía se podía, cazadores, ojo, no estoy hablando de cazadores por que los mataban, sino en fotografía, por ese momento ya había pasado de ser el cazador, de lo que sería el cazador de animales con balas, sino que los cazaban, digamos, con fotografías, ¿sí? En la zona digamos, de lo que sería el Río Manso, todavía había huemules. Bien, Y no el sé yaguareté qué será también. ahora. Norma, Sí, Agustín, yo quiero hacer un comentario. sí. Viste que digo que yo vivo acá en Jáuregui, Luján, y hace muchos años soltaron a una parejita de ardillas que las habían traído de Bélgica. Y ahora En Jauregui se armó un desastre con No, la eso. ardilla es un desastre. La ardilla es un desastre. Porque no tiene Predadores. sí, no tiene alguien que la controle, o sea que el único que la puede controlar es el hombre. Es Son más, roedores. Bueno, eso es otra de las formas, ¿no? En las que se fue avanzando. Vamos a avanzar un poquito más y seguimos. Porque una de las formas de avanzar, ¿sí? Con la destrucción de la biodiversidad, por un lado, son las especies exóticas invasoras, por el otro lado también es traer, ¿no? Que siempre lo hablamos también, animales, ¿sí? Para poder contener a otro animal que se está convirtiendo digamos, en invasor, traemos un animal para poder controlar a ese animal. Y ese animal que trajimos pasó con los castores en el sur, pasan con un montón de animales que traemos, que el humano trae, Con los para poder aguiluchos contener algún para los problema, varones. y ese animal se convierte en el problema, y ¿qué hace el ser humano? Vuelve a traer algún otro problema, ¿no? Otro futuro problema, nunca con
con una solución, digamos, planificada. Bien, y tenemos Patricia. Sí, te comento de dos casos que tengo que yo no sé cómo será. Uno es el de lo Ahí que estuve avancemos porque si no, no mencionando. llegamos. Sí, uno es la cantidad de los aguiluchos o no sé cómo se los llaman, de esos que son que yo había, en algún momento yo te había preguntado, no sé qué curso, si en este curso o en el otro, y yo vi que estaba lleno en Campo de Mayo, que el problema que hay, lo habían traído para sacar los loros, y el tema es que se comían no solamente del loro, sino de otros animales, o sea que empezaron a sacar los otros. Y otro de los problemas que hay, por ejemplo, en los insecticidas que quieren matar a los mosquitos, el problema que hay es que no somos los matan los mosquitos, sino que me estaban comentando, no yo porque no lo viví, pero la señora anterior de mi marido, el problema que le gustaba criar mariposas, y en el momento que ¿cómo se llama? Se fumigó para el tema de los mosquitos, también desaparecieron las mariposas. Ella era la fanática de las mariposas, yo soy fanática de las mariposas, por eso yo en algún momento no sé si ¿cómo se llama? En este curso te pregunté, pero yo soy fanática de las mariposas, que estoy viviendo, me estoy matándolas, buscando plantas para generar mariposas, y el tema es que el mismo insecticida que mata a los mosquitos también mata a las mariposas. Y no sé si algún otro bichito que hay. ¿Sí? También no sé si fue en este curso, o en el de jardinería, preguntaron por el grillo. El grillo yo no vi que había un problema, pero en algún momento yo vi que había langostas, pero no era una gran cantidad, así que tampoco te molestaba. Bien. Entonces, Bien, bueno, entonces eso, también la importancia de no aplicar productos que no sabemos el daño también final que hacen, ¿no? Entonces, flora nativa, ¿sí? Plantas nativas de cada región, ¿sí? Que son la base a partir de la cual se conforman las redes que unen la flora y la fauna, ¿sí? Obviamente no son cuestiones independientes para nada, ¿sí? Así es como podemos reconocer selvas, palmares, montes, bosques, bañados, pastizales y estepas, ¿no? Cada uno tendrá plantas y animales típicos de esa ecorregión, ¿sí? Entonces, están íntimamente ligadas la flora y la fauna, ¿sí? En el ambiente en el que habitan, ya que asocian directamente a la flora polinizando flores y dispersando, ¿sí? Polinizan, fecunda el fruto, se come el fruto, o de alguna manera, ¿sí? No solo comiéndolo, sino también se le pega al cuerpo de diferentes maneras, dispersan esos frutos, y esa es la forma en que esa planta sigue creciendo en ese ambiente, ¿no? En ellas además encuentran también refugio, ¿sí? Material y soporte para construir los nidos, y en muchos casos las aves se transforman en controladores naturales de las mismas plantas, ¿sí? Comiendo semillas y o brotes, ¿sí? Para que esa planta no se comporte de manera invasiva, ¿sí? Entonces también llegan a controlar especies. Por algo también las especies que son exóticas, ¿sí? Se comportan como invasoras porque en este lugar no tienen a su controlador natural, ¿sí? Su controlador natural quedó en el lugar donde era esa especie vegetal, ¿sí? En donde sea, no sé, el ligustro de China, y bueno, el controlador natural quedó en China, ¿sí? No tenemos nosotros los pájaros que tiene China. Entonces, cada especie vegetal tiene a su controlador natural, ¿sí? Por eso las especies exóticas e invasoras no lo tienen, ¿sí? Entonces, también están íntimamente ligados a las plantas nativas, los más numerosos herbívoros del planeta y los insectos. Ellos serán insustituibles polinizadores de las flores de la gran mayoría de las plantas existentes, ¿sí? No todos los insectos o aves polinizan todas las flores, ¿sí? Hay ciertos polinizadores para ciertas flores, ¿sí? Entonces, los insectos serán parte importante de la dieta de la mayoría de las aves adultas y el principal alimento de los pichones.
convirtiéndose por ello en eficientes controladores biológicos también de esos insectos, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo de la Asclepia curasábica con la larva de la monarca, y acá tenemos a la monarca, ¿sí? Acá tenemos a la lavanda, pero la familia de las labiadas, y una abeja, ¿sí? Bien, acá tenemos un poco de flora nativa, la pezuña de vaca, el molle, el lapacho, ¿sí? Bien, y entonces tenemos por otro lado las especies exóticas e invasoras, ¿sí? Y son especies exóticas e invasoras. Son plantas, animales, hongos y microorganismos transportados por las personas, ¿sí? De manera voluntaria o accidental fuera de su área natural de distribución, ¿sí? Se cuentan entre las principales causas de la pérdida de la biodiversidad, ¿sí? Los, los grandes cultivos son una de las causas. La introducción de especies exóticas e invasoras es otra de las grandes causas de la pérdida de la biodiversidad, ¿sí? No todas las especies exóticas se vuelven invasoras, ¿sí? Si una especie introducida consigue establecerse y avanzar de manera espontánea y por lo general sin control en los nuevos ambientes, causando impactos sobre la diversidad biológica, la cultura y la economía y o la salud pública, estamos ante la presencia de una especie exótica invasora, ¿sí? Como llegan, son introducidas por las personas, ¿sí? Bien, ¿cuántas hay en nuestro país? Hasta la fecha, más de 700 especies, incluyendo algas, hongos, plantas, vertebrados e invertebrados, terrestres y acuáticos, ¿sí? No todas estas especies causan el mismo tipo de impacto, ni tienen la misma gravedad o idéntica prioridad de control, ¿sí? No todas se controlan de la misma manera. Bien. Entonces, los impactos de estas especies exóticas e invasoras, ¿sí? Son ecológicos, ¿sí? Son la segunda amenaza global para la conservación de las especies vulnerables de flora y de fauna silvestre, económicos, ¿sí? A nivel mundial, el daño que ocasiona por las invasiones biológicas alcanza cerca del 5% del Producto Bruto Global, ¿sí? Culturales, afectan el uso tradicional de los recursos, transforman el paisaje y así la identidad de los pueblos, ¿sí? El ejemplo del castor, ¿no? Salud, la actividad turística y comercial implica el movimiento de bacterias, virus, ¿sí? Y parásitos, así como de sus vectores. Bien, entonces, ante esto, ¿sí? La importancia de tener áreas protegidas, ¿sí? Las áreas protegidas constituyen una estrategia fundamental para la conservación a largo plazo de la diversidad biológica y cultural, proporcionando bienes y servicios ecosistémicos esenciales para la sociedad y la vida en general. Proteger las cuencas hidrográficas y los suelos, proteger arroyos, ríos, ¿sí? No da lo mismo si se contamina un arroyo o un río que no contaminarlo, ¿sí? No da lo mismo protegerlo que no protegerlo, ¿sí? Colaborar con la regulación del clima, proveer recursos y materias primas, alimentos y medicinas, ¿sí? Contribuir al control biológico de plagas y enfermedades, y permitir el desarrollo de actividades turísticas y recreativas sustentables que habilitan el desarrollo social y económico local y regional. Bien, se me superpuso las fotos. Existen más de 533 áreas, ¿sí? Esperen que se los acomodo ahora. Bien, más de 533 áreas registradas que integran el Sistema Federal, ¿sí? De áreas protegidas. Bueno, acá justo estoy moviendo la foto de uno de mis parques nacionales preferidos. Se ven 2 páginas. Ahí ahora Se las ve, estoy tomando. se ve otra página atrás. Ahora los 3 que estás eligiendo son un espectáculo. Tanto el de Misiones, el Lanín y el
el otro que estás El mencionando. Parque Nacional Lanín es Del Alerce. ahí ahora Esto que mandé la semana pasada, o no me acuerdo si la semana pasada o la otra, del Alerce, creo que era. No, del Alerce, perdón, del Arrayán, era del Parque de los Arreglos. bien, después lo termino de acomodar bien, ¿sí? Tenemos el Parque Nacional Lanín, el Iguazú, ¿sí? Y parques también de reservas naturales urbanas, ¿sí? Bien, las áreas protegidas continentales incluyen también áreas costero-marinas, no estrictamente marinas, ¿sí? Bien, cubren una superficie de 40 millones de hectáreas y representan el 14% del territorio nacional continental. Bien, hasta acá lo conversado sobre biodiversidad, ¿sí? Eh, Nada, para cerrar, es importantísimo la protección de estos espacios, ¿sí? Y también, siempre lo digo, estamos en jardinería, no podemos hacer jardinería solamente esto, porque nos gusta una florcita, ¿sí? Lo que nos gusta en jardinería, somos parte de la construcción o de la generación de la biodiversidad, ¿sí? Con nosotros, con nuestro pequeño aporte de tener plantas que atraigan polinizadores, estamos haciendo un montón. Entonces, sentirnos parte de también de esa tarea. Y también, lo mismo, digo siempre, que los espacios verdes son espacios en disputa. Y esos espacios verdes hay que construirlos y hay que también defenderlos, ¿sí? Protegerlos. No da lo mismo que un barrio no tenga ningún tipo de espacio verde, ¿sí? A nadie le da lo mismo, ni a nosotros en nuestro oxígeno, ni a nosotros en nuestra psiquis mental, ¿sí? No es lo mismo que no tengamos un espacio verde para disfrutar, que vivamos en un barrio que no lo tenga, ¿sí? Disfrutamos, nuestra vida es mucho mejor social, económica, funcional de nuestra vida laboral, con verde que sin verde, ¿sí? Entonces, ¿eh? Mentalmente digo, es mucho Por eso, mejor. nuestras emociones y económicamente porque funcionamos mejor y podemos ser mucho más productivos en la tarea que nos tengamos llevada a cabo, es mejor con verde que sin verde, y son lugares en disputa, que siguen estando en disputa, que muchos negocios inmobiliarios quieren hacer en esos que nosotros consideramos espacios verdes y espacios de disfrute, espacios de protección de la biodiversidad, otros quieren hacer torres, ¿sí? Entonces no es lo mismo que haya torres a que haya una plaza en la que jueguen los chicos, en la que tengamos diversidad de especies vegetales. Entonces siguen siendo lugares en disputa. El espacio verde es un espacio en disputa. Entonces está bueno que lo veamos de esa manera porque esto no da lo mismo, ¿sí? Entonces, nada, me parece que esto, si simplemente hablamos de plantas, estamos haciendo un taller quizá no sé, queda medio como superficial, y no es superficial, ¿sí? Estamos inmersos en el amar a las plantas, estamos inmersos también en esta situación, ¿no? Patricia. Sí, esto no es nada político ni, o sea, porque pasaron distintos gobiernos radicales, ¿cómo se llama? De Es justicialistas, o político, cualquier no es partidario No, necesariamente, te es político. comento. Yo hasta hace 10 años vivía en Villa Crespo. El problema que había en Villa Crespo normalmente, el problema que hay en Villa Crespo no tiene plazas, ¿sí? Se luchó mucho por las plazas y en donde el lugar donde había, supuestamente estaba proyectada una plaza, se puso 2 torres, ¿sí? Si bien tiene parques cercanos, porque en realidad Capital, tomás un colectivo, estás en cualquier lado, o sea, tenés plaza en Almagro, la gran plaza que tenés en Almagro y Caballito, el Parque Centenario, en Palermo tenés el Parque 3 de Febrero, ¿sí? En la zona de Chacarita tenés el Parque Los Andes,
se había proyectado en algún momento la plaza donde donde sería lo que sería la antigua fábrica de zapatos italiana, que por muchos años, yo no sé, vuelvo a repetir, no sé de qué facción política, porque yo nunca, digamos, participé en ningún partido político, ¿sí? Se había pedido que cuando desapareciera esa fábrica, ahí pusieran digamos, una plaza, porque no tenía plazas. Se hicieron 2 torres, si bien quedó un espacio verde, porque las torres creo que se hicieron en el centro de la Marsala, y todo lo demás fue parque, creo que para la ciudadanía común quedó muy reducida esa plaza, de lo que era una... Hay un cálculo de metro cuadrado, yo ahora no lo tengo en mente, que se necesita de espacio verde para las ciudades del futuro, digamos, y no del futuro, sino de ahora, pero se le dice así. Sí. Hay un cálculo, ¿no? Que de la necesidad de metro cuadrado de espacio verde por cantidad de habitantes, ¿sí? Claro, por eso yo me quedé, digo, en realidad fue porque, te digo, yo en realidad nací en realidad nací en Palermo, viví después como 10 años en San Martín y después por razones de vida, de que mi mamá estuvo siempre acostumbrada a estar viviendo en Capital, nos mudamos a Capital, a Villa Crespo. O sea, creo que mi infancia, y en realidad, a pesar de que yo tenía digamos, mi domicilio en provincia, viví siempre en Capital. Y, digamos, todo eso, las plazas que yo tenía, no las empecé a perder porque, por ejemplo, en Palermo en realidad, a pesar de que siguen existiendo las plazas, empezaron a ser cercadas, ¿sí? Para que la gente, en realidad, no estoy muy en contra porque en realidad las cercaron para que se protegieran de que las destrucciones que se hacían en esas plazas, que eran en Palermo, porque digamos, siempre se las tomó por un tema de de la gente que era de una gran cantidad de plata, y mi familia no era de plata. O sea, Bien. decíamos, somos de familia, digamos, éramos inmigrantes, mi familia son inmigrantes y vivíamos, o sea, no éramos de gran cantidad. Sin embargo, cuando yo era chica, donde me llevaban a pasear era en Palermo, o sea, que digamos, las grandes plazas que son de 3 de febrero, que uno disfruta técnicamente de todo, en realidad no era, o sea, originalmente yo creo que mis abuelos no podían acceder a esos lugares. No, por eso, bien, y la importancia de apropiarse de esos espacios, porque junto con ser parte, con estar, con sentarse a tomar mate y que se vea que ese espacio lo utilizan los vecinos y las vecinas, es parte también de que ese lugar después sea considerado un lugar de disfrute, un lugar de espacio verde. Y entonces, por ejemplo, sí, por ejemplo, yo no te estoy hablando en principio te estoy hablando de lo que más cercano que tenía a mi casa, donde yo vivía cuando yo nací, era el parque japonés. Yo amo a los japoneses porque en la época que yo en algún momento, yo estuve con un gran problema, ¿cómo se llama? Un gran problema de estrés grande, de no poder ir a trabajar y de tomarme licencia por un problema de estrés. Fueron los japoneses los que me sacaron adelante y gracias a ellos, y más, gente que trabaja en el parque japonés, me sacaron de digamos, me pueden sacar de ese estado, así que yo no estoy en contra de los japoneses, porque lo que hicieron en ese parque de los japoneses es un espectáculo. Lo que pasa es que yo digo, ¿por qué no se educa a la gente para que cualquier persona pueda acceder ahí sin tener que cerrar por eso, la importancia de que los espacios verdes sean públicos. Pero sigo avanzando, así terminamos porque me va a quedar corto de tiempo. Hablemos un poquito rápidamente de propagación, ¿sí? Tenemos propagación, que siempre lo conversamos, sexual, que la propagación sexual es mediante las semillas, ¿sí? Y digo, se llama sexual porque hubo intercambio entre la parte femenina de la flor y la parte masculina, cosa que vimos al principio del cuatrimestre, o asexual, que es mediante los tejidos vegetales, ¿sí? Vamos a ver así rápido la propagación, asexual por esquejes, ¿sí? Que es una estaca o un esqueje
son unidades reproductoras que se obtienen separando de la planta madre, ¿sí? Se separa de la planta madre, ¿sí? Es cortar una estaca o un esqueje, ¿sí? Lo separamos de la planta madre que contenga zonas meristemáticas. Las zonas meristemáticas en las plantas están en los nudos, ¿sí? Nudos y entrenudos, ¿sí? Pero por lo general de los nudos es donde más va a crecer esas raíces, ¿sí? Para que puedan sobrevivir y avanzar el esqueje. Entonces puede obtenerse de tallos, de hojas o de raíces que colocadas en condiciones favorables son capaces de formar un nuevo individuo con caracteres iguales a la planta madre. Si estamos haciendo clones con los esquejes, estamos haciendo que nosotros tenemos una variedad, una especie que nos gusta mantener porque nos gusta su color de flor o lo que fuese, la forma de hacerlo es mediante un esqueje o mediante un acodo, pero que ahora vamos a verlo de acodo, pero de esa manera estamos haciendo una copia de la planta madre, ¿sí? Si nosotros lo hacemos de semilla, la semilla, por lo general, ¿sí? Es la fecundación de dos tipos de planta, ¿sí? O de una parte femenina y una parte masculina, que puede llegar a ser de dos plantas diferentes, de la misma especie, ¿sí? O de la misma familia, pero en particular de la misma especie, ¿sí? Entonces, en eso, la semilla que da, el fruto y la semilla que da, puede ser una mezcla, ¿sí? Entre las dos. Entonces ahí se pierde las características solo de la planta madre, sino que va a ser una mezcla de dos especies, ¿sí? Bien, algunas cuestiones rápidas del esqueje. El esqueje entre 5 y 10 centímetros, ¿sí? 8 centímetros más o menos el esqueje, no más, ¿sí? Aproximadamente 5 nudos, 6 nudos, ¿sí? Acá, por ejemplo, esto es una hortensia, y tenemos acá un nudo, dos nudos, el nudo es donde sale la hoja, ¿no? El crecimiento de la hoja. 1, 2, 3, 4, 5 tenemos en este que estoy haciendo acá, ¿sí? Este tiene 5 nudos, ¿sí? De acá después se va a enterrar en un sustrato, ¿sí? Ese sustrato, como siempre lo hablamos, bien poroso, no en tierra, en el ideal no en tierra, que ese sustrato sea bien poroso, puede ser turba, puede ser compost, puede ser algo con mezcla con perlita, tiene que estar bien aireado porque tiene que generar raíces, ¿sí? Nuevas. Entonces, 5 nudos, 6 nudos, más o menos el esqueje esto, entre 8 y 10 centímetros. Digo lo de los nudos porque es el ideal, pero a veces hay plantas que los entrenudos, o sea, entrenudo y nudo, se llama entrenudo, ¿se acuerdan? Ese entrenudo a veces en algunas plantas es muy grande, ¿sí? Entonces, si el entrenudo es muy grande, de máximo igual el esqueje tiene que tener de máximo 10 centímetros, ¿sí? A lo sumo, si los entrenudos son largos o el esqueje es muy leñoso, siempre esto también es importante de los esquejes, agarrar la parte más herbácea, la parte más blanda de la rama, ¿sí? Si llega a ser un poco más lignificado, un poco más leñoso, se puede raspar un poco el leño, ¿sí? Se raspa hasta que llega a la parte verde clara, la parte que va a estar bajo sustrato, ¿sí? La parte que va a estar enterrada, se lastima un poco para ahí poder generar, esa lastimadura genera que de ahí crezcan raíces, ¿sí? O que puedan raizar. Entonces, un poco esas cuestiones generales para tener en cuenta. Avanzo. Propagación asexual también por acodo, ¿sí? Hay diferentes tipos de acodo subterráneo, ¿sí? Acodo aéreo, acodo en cepada o montículo, ¿sí? La diferencia principal de la técnica con la técnica anterior de los esquejes es que esta técnica, ¿sí? No se separa de la planta madre para que enraíce, ¿sí? Todavía esto que estamos generando el acodo, que estamos generando nuevas raíces, lo hace todavía alimentándose de la planta madre, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, no se separa de la planta madre hasta que desarrolla sus propias raíces y mientras tanto se sigue nutriendo a través de los haces vasculares de la planta madre, ¿sí? Esta técnica tiene dos variantes, acodo terrestre o acodo aéreo, ¿sí? El acodo terrestre
por ejemplo, el acodo subterráneo se suele hacer en arbustos que tengan ramas flexibles, ¿no? Porque si nosotros queremos empujar la rama hacia abajo, hay algunas plantas que lo hacen naturalmente, ¿sí? Ejemplo, la fucsia magellánica que hablábamos hoy. Esa planta lo hace naturalmente porque de tan flexible que es, apoya en la tierra la planta. Y en donde apoya la tierra por X motivo, ¿sí? Porque el viento lo rozó, porque se empieza a generar ahí una cuestión de humedad, oscuridad y demás, que ahí genera raíces, ¿sí? Y la planta sigue creciendo. Entonces, a veces las plantas lo hacen naturalmente. Y el El acodo jazmín aéreo, amarillo. el jazmín amarillo, el menji, sí. Pero bueno, por eso, porque tienen ramas tan flexibles que al tocar con la tierra, y esto, ¿no? En condiciones de temperatura, humedad, oscuridad, que se da naturalmente, enraiza. Eh, y después se corta, ¿no? Esto se hace para que genere raíces y después se corta de la planta madre y chao. ¿Sí? Acá tenemos una planta nueva. Del acodo aéreo se corta, esta es una técnica un poco más compleja quizás, una rama también, ¿sí? No tiene que ser fina la rama, tiene que ser mediana, digamos, se corta con una navaja, ¿sí? La parte de la corteza, lo mismo, hasta que llegara a la parte verde, ¿no? Se corta la parte de la corteza en un tramo más o menos de 1 centímetro, 2 centímetros, en toda la circunferencia de la rama, ¿sí? En esa circunferencia de la rama hacemos como un caramelito de turba húmeda, turba mojada, ¿sí? Y hacemos un caramelito en toda la circunferencia, ¿sí? A eso se le pone un plástico transparente como ven acá, ¿sí? Y ahí se cierra, acá tiene ave turba adentro. Se cierra por arriba y abajo, se ata, ¿sí? Queda armado el caramelito. Después de la bolsa plástica transparente va una bolsa plástica negra, ¿sí? Para dar oscuridad para la generación de las raíces, ¿sí? Esto también tarda aproximadamente 2 meses y ahí ya va a empezar a generar algunas raíces, ¿sí? 2, 3 meses y después una vez que ya generó las raíces se corta de la planta madre y ahí tenemos nuestra nueva planta, ¿sí? Bien. Bien, y después tenemos el mundo injerto, ¿sí? Que se entiende, hay diferentes tipos, se entiende por injerto al traslado de una yema a la rama de una planta, ¿sí? Donde ésta se inserta y se ata para fijarla y asegurar la concreción de los tejidos que deben quedar unidos al prender el injerto hecho. El propósito de un injerto es combinar el vigor, como por ejemplo resistencia a enfermedades o sequías de una raíz, ¿sí? Que es el patrón, con el fruto, flor o follaje de interés ornamental o alimenticio de otra planta, ¿sí? Entonces, lo que sucede con los cítricos y los frutales, ¿no? Para lograr los injertos se deben tener en cuenta que las especies deben ser afines, ¿no? De la misma familia botánica. Por lo general no es posible injertar individuos de especies distintas, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos de injerto. Este ejemplo de aproximación también se da naturalmente muchas veces, ¿sí? Ramas que están entrecruzadas y entre unos con otras y con el viento se van lastimando, se lastiman por el viento, por el movimiento, y en algún momento quedan quietas por algún motivo, de que no hay viento, lo que sea, y cicatriza esa herida, una con la otra. Y a veces se da naturalmente también ese tipo de injerto, ¿no? Después tenemos el inglés, ¿sí? Empalme, yema, ¿sí? Estos son los general los que se utilizan para los cítricos, los de yema, ¿sí? De corona, ¿sí? En placa, que es lo mismo, ¿sí? Pero con otro formato, que lo mismo, es una yema, o lateral, ¿sí? Que es con un crecimiento vegetativo ya, no con una yema dormida, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No. ¿No? Sí. Ahí era. Esto ya lo habíamos visto, más o menos, Agustín. ¿A qué? A los de injertos y a los de esquejes. Lo vimos en la clase que tengo de poda, probablemente. Sí. Pero lo de biodiversidad no.
visto ese día, habíamos visto No. polen, y después propagación Claro, de propagación. y Bien. la quinta clase. Eh, aguárdenme. Bien, vamos a ver un ejemplo de la propagación, ¿sí?, por esquejes de suculentas. Ay, Y lo hacemos rápido también, así nos quedan unos minutos para hacer el cierre. Bien, algunas cuestiones a tener en cuenta, ¿sí?, para hacer la propagación de suculentas es que la planta madre para la cosecha de esos esquejes tiene que estar, ¿sí?, en buenas condiciones, ¿sí? Es conveniente destinar un recinto especial para ese cultivo de la planta madre, ¿sí?, que permita tener sanidad, una buena sanidad, ¿sí?, libre de enfermedades, de virus, de plagas, ¿sí? La planta madre de la cual vamos a sacar los esquejes, ¿sí? El sustrato tiene que ser bien drenado, ¿sí? Usar materiales gruesos mezclados con finos, ¿sí?, arenas, turbas. Adecuada hidratación antes de la cosecha del esqueje, ¿sí? A la planta madre hidratarla de 1 a 3 días antes de cosechar los esquejes, ¿sí? Una adecuada nutrición de la planta madre, pues seguimos hablando de la planta madre, ¿sí? La fertilización rica en fósforo, esto lo hablábamos también en alguna de las clases, de que el fósforo ayuda al crecimiento radicular, ¿sí? En las suculentas, el fósforo es similar, ¿sí?, o hijuelos, que después de eso nosotros vamos a sacar para tener nuevas plantas, ¿sí? En el caso de especies con floraciones abundantes, las plantas madres deben mantenerse siempre en estado vegetativo, ¿sí?, para cosechar esquejes en la fase de crecimiento vegetativo, ¿sí? No vamos a cosechar plantas que estén florecidas, ¿sí? No vamos a hacer esquejes florecidos, mucho menos, ¿sí? Siempre tenemos que hacer esquejes en estado vegetativo, ¿sí? Solo hojas, digamos, ¿sí? Bien, un ejemplo es el calanchoe, ¿sí? Acá pueden hay diferentes tipos de esquejes, ¿sí? Tenemos esquejes apicales, que es del ápice, esquejes axilares, ¿sí?, que es una parte del tallo, perdón, con segmento de tallo, ¿sí? Acá tenemos un pedacito del tallo y 2 yemas, o 2 hojas, o 2 yemas, ¿sí? Esquejes axilares, ¿sí?, con segmento de tallo y una yema, o sea, dividido en 2. Sí, o sea, nosotros cuando saquemos de algún tallo, vamos a tener, en nuestro tallo, cuando hagamos esqueje, solamente tenemos un ápice en nuestro tallo, ¿no? Entonces, el esqueje apical solo vamos a tener uno, pero después, en el largo del tallo, podemos tener varios esquejes axilares, o podemos tener todavía más esquejes axilares con tallo y una yema, ¿sí?, con un pedacito de tallo y una yema, y todavía podemos tener más con esquejes. En un tallo tenemos un solo ápice, varios segmentos de tallos con hojas, el doble de cuando lo separas en 2 de tallo y hoja, o muchas hojas, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer esquejes apicales, ¿sí?, esquejes axilares, esquejes axilar con una sola yema o esqueje de hojas. En esto, obviamente, vamos a tener, con el esqueje apical vamos a tener un menor rendimiento, ¿sí?, porque solamente tenemos uno. Vamos a tener varios, pero de un solo tallo solo tenemos uno, ¿sí? En vez tenemos muchas hojas, ¿no? Entonces,
Con el esqueje apical vamos a tener un menor rendimiento, con el esqueje hoja vamos a tener un mayor rendimiento, ¿sí? Porque tenemos muchas hojas, pero un solo apical. Y con el esqueje apical vamos a tener un menor tiempo de cultivo, ¿sí? Porque digamos, el tamaño del esqueje ya es más grande, menor tiempo de cultivo, y con el esqueje de hoja vamos a tener un mayor tiempo de cultivo, ¿sí? Hasta que genera la raíz, genera el tallo, genera las hojas, tarda más, ¿sí? El esqueje apical ya lo tiene. Entonces es un menor tiempo de cultivo, ¿sí? Y acá tenemos los intermedios, ¿no? Acá tenemos un extremo, otro extremo, los intermedios, ¿no? El esqueje axilar va a ser algo intermedio de rendimiento y de cultivo. Bien, cultivos bajo fotoperíodo, que es la necesidad de luz, el fotoperíodo largo, ¿sí? Y se puede suplementar con luz artificial. Nosotros tenemos que tener en cuenta que todo lo que es cactáceas y suculentas tienen en su lugar original de crecimiento natural, ¿sí? Tienen grandes periodos de luz, ¿sí? Entonces, cuando nosotros esto querramos propagar cualquier planta, tenemos que tener en cuenta cómo es en su forma natural, ¿sí? Temperatura, ambiente, luminosidad, clima, ¿sí? Cantidad de agua, todo. Entonces, necesitan bastante cantidad de luz, ¿sí? No, entonces no tenerlo en lugares oscuros durante gran parte del día. Tenés el micrófono apagado. Yo. No. Violeta, tenés el micrófono apagado. Para cosechar es que yo primero lo tengo con fotoperiodo largo, varios días, ¿Cómo? o para cosechar los esquejes, ¿yo lo tengo con fotoperiodo largo unos cuantos días o es cuando ya lo planté el esqueje? Ambas cosas igual, ambas cosas. Ambas cosas. Porque Y igual, si yo lo tengo con mucho fotoperiodo, ¿no florece y entonces no puedo cosechar? Si el no, no. No. Bien, gracias. La interrupción del periodo oscuro con iluminación artificial, ahora lo voy a volver a repetir a esto, por 2 a 4 horas inhibe la floración, resultando efectivo y más económico que la extensión del periodo diurno, ¿sí? Si nosotros oscuro, ¿sí? O sea, con mayor iluminación artificial, inhibe la floración, ¿sí? Entonces evitamos que florezca. Bien, el despunte o el corte del ápice, ¿sí? Despuntar, de mochar, ¿sí? Es despuntar, cortar el ápice, estimula la brotación de yemas laterales para para la obtención de un mayor número de esquejes apicales cosechables, ¿sí? Este claro ejemplo de lo que sucedió hoy con el jazmín del Cabo. Cuando desmochó el jazmín del Cabo, ¿sí? La foto que mandaron hoy, que estuvimos charlando al principio de la clase, se le cortó el ápice, lo que generó es el crecimiento de yemas laterales que van a ser nuevas apicales. ¿Sí? Entonces, nosotros desmochando, esto en producción, esto para producir mayor cantidad de esquejes para producción, ¿sí? Pero es el claro ejemplo de si nosotros desmochamos, lo que hacemos es la activación de las yemas dormidas, que esas yemas brotan y son nuevas crecimientos laterales que cada una de ellas tienen ápices, ¿sí? ¿Sí? Tienen yemas apicales. Entonces tenemos más cantidad de yemas apicales para poder cosechar, para reproducir, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Bien, los esquejes se mantienen en fotoperiodos largos hasta lograr el tamaño que nosotros queremos, que decíamos, ¿sí? Bien, algunas cuestiones importantes.
Luego de la cosecha y confección de esquejes, es importante primero promover la cicatrización del corte, ¿sí? Porque al ser suculentas, tienen mucho líquido, ¿sí? Entonces, dejar secar los esquejes por al menos 48 horas en un ambiente ventilado, ¿sí? Esto evita la entrada de patógenos y la producción de enfermedades. Siempre usar tijeras o elementos de corte limpios y desinfectados, ¿sí? En los esquejes de hojas es importante lograr extraer la hoja completa sin que se rompa, ya que se dificulta la posterior emisión de brotes nuevos, ¿sí? Y esto también es importante para para todas las plantas que esquejemos, mantener la polaridad de los esquejes de tallo durante la manipulación, ¿sí? Esto, más aún en cactus y suculenta, muchas veces se puede perder la polaridad, como estaba en la planta. Y nosotros podemos cortar, por ejemplo, este cactus, ¿sí? Lo cortamos y quizás no nos damos cuenta a simple vista y lo ponemos al revés, ¿sí? Para propagar. Y en la que nosotros modificamos la polaridad del esqueje, es la primer causa de que el esqueje no va a sobrevivir, ¿sí? Siempre tenemos que mantener la polaridad de los esquejes, hacia dónde estaban orientados, ¿sí? En la planta, de la misma forma, tiene que estar enterrado en el sustrato, ¿sí? Bien. Mantener también la posición natural del haz y el embés en esquejes de hoja, ¿sí? El haz va a estar, ¿no? Bien, el ambiente de enraizamiento no necesita saturarse de humedad como en otros cultivos, pero se debe evitar que se seque, ¿no? Pero no hace falta la extrema humedad, ¿sí? El sustrato debe contener suficiente humedad inicial antes de colocar el esqueje para el enraizamiento. Eso siempre también, para todos los esquejes, humedecer el sustrato, previamente, ¿sí? Así nosotros después ponemos el esqueje y ya está humedecido, no tenemos que mojarlo en el momento que estamos poniendo el esqueje, ¿sí? Y además, al humedecerlo previamente, humedecemos de forma pareja y homogéneo, todo el sustrato, ¿sí? En vez si nosotros ponemos el esqueje en un sustrato seco y regamos, ese agua no va a humedecer el sustrato homogéneamente en el plug, ¿sí? O en la bandeja de siembra o en donde hagamos el esqueje, ¿sí? Siempre el sustrato humedecido homogéneamente antes de colocarlo en cualquier lugar para hacer esqueje. Se puede utilizar hormonas de enraizamiento, ¿sí? Más que nada esto para homogeneizar el proceso, ¿sí? Se compran, se consiguen, se pueden hacer. La temperatura es un factor altamente influyente, siendo óptimo un rango diurno de 20 a 25 grados y nocturno de 15 a 18. Esto, lo importante, es que lleva una baja amplitud térmica, ¿sí? No lleva altas amplitudes térmicas, o sea, no lleva temperaturas muy bajas de noche y muy altas de día, ¿sí? Entonces lleva a temperaturas bajas de amplitud térmica, ¿sí? El uso de calor de fondo o cama caliente beneficia el enraizamiento. Esto es para producción también. Hay, a veces en todos los lugares donde se hace propagación, se hace una cama caliente, ¿sí? Es caños con agua caliente circulando por debajo de las camas, de las bandejas de siembra, ¿sí? En especies que producen látex, ¿sí? Eso blanco pegajoso, se recomienda lavar el exudado del corte en agua tibia, ¿sí? Y dejar secar, ¿sí? Para que no siga largando ese excedente, ¿sí? A ver. Bien, y otra forma, ¿sí? Es el ejemplo de la división de matas, ¿sí? Igual que en arbustos, ¿sí? Esto se suele hacer, por ejemplo, en esta especie, ¿sí? Que es la sanseviera, que se puede hacer por hoja también, pero para que mantenga la característica esa que nosotros vemos
variegada y demás, se tiene que hacer por división de mata. Si nosotros lo hacemos por hoja, ¿sí? Se pierde, después en el crecimiento se pierde esa variedad que tiene la hoja de la sansevieria, ¿sí? ¿Se entiende? Se convierte en verde común, ¿sí? Sin el variegado amarillo. ¿Sí? Ajá. Bien. Bueno, estamos hasta acá. Perdón, Agustín, no lo entendí o me perdí. Lo de Sí. cuando se transforma en verde, ¿por qué? Porque se hace solamente una propagación de esqueje de hoja. Ah. Se tiene que hacer división de mata, separar con raíces y todo para poder de alguna manera continuar con esa clonación con esa variedad de la planta. Ok, gracias. No, de nada. Bien, bueno. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? No. También se puede hacer en agua, ¿no? Los esquejes, No. ¿no? No, ¿Cómo es se siempre llama cuando las ponemos en agua y se hacen raíces? ¿Cómo se llama? No, las raíces que la planta genera en agua no son las mismas. Te quiero hacer una pregunta, Agustín. Yo en algún momento, ya cuando era chica, Ya va, sí, no sé quién me preguntó Ramona soy. el Sí, agua. Ramona, dice Ramona, yo cuando era más o menos debía tener unos 40 años menos, estaba en la secundaria, en la facultad. Yo me acuerdo que mi tía me traía de la casa era de San Martín, era la planta, me traía plantas de jazmín y me traía plantas de laurel. Y yo me acuerdo que las plantas de laurel yo las ponía en agua y me salían raíces. No te puedo explicar lo que me tardó en poder salir las plantas de laurel. La de jazmín no digo, pero las de laurel que supuestamente que es Termino fácil de con hacer. esto, que en agua genera raíces, no es que no. Lo que pasa es que esas raíces después no son las mismas que la planta utiliza en el sustrato, en el suelo, para absorber el agua en el sustrato, en el suelo, los nutrientes en el agua y en el suelo, si no son las mismas raíces. Lo que sucede muchas Pero no veces me- son cosas. No, Son pero dos. el tema mío, Agustín, lo que yo te estoy planteando es que no me salen ni siquiera las raíces. Bueno, No que la puedo la planta porque no tiene raíces, no me salen las raíces. Sí, no sé cómo la cortaba mi tía. Generación de raíces. ¿Sí? Entonces, esas plantas, hay plantas que cuando ustedes las ponen en agua, enraizan y después lo pasan a un sustrato y la planta vive, es porque la planta es de fácil enraizamiento. Entonces, la planta generó raíces en agua y también después genera raíces en el sustrato en donde lo pasen. Y ahora lo que pasa es que esas raíces que generaron agua se mueren en el suelo. ¿Sí? Pero importante también, antes de que me olvide, es que esas raíces, lo importante es esto, ¿no? Que en el agua lo que pueden hacer es mantenerla para que no se deshidraten. O sea, si ustedes van a buscar algún lugar, esquejes o lo que sea, lo quieren guardar, mantener en agua o en servilletas húmedas para que no se deshidrate el esqueje, está bien, pero es durante ese día. ¿Sí? Cuando llegan a su casa lo tienen que poner en sustrato. Pero es para que no se deshidrate el esqueje. Susana. Sí, mira, yo te mandé una foto recién de una planta que yo la tengo en una maceta de pie. Resultó que cuando me fui en el verano a Córdoba, volví, estaba, la perra la había dado vuelta, porque es una maceta que tiene un pie, y estaba destrozada la planta, pero era hermosa, porque eran como rosas y de color rosa y bordó. Yo la traté de salvar como pude cuando volví, no había nada más que algunos pedacitos, y me creció verde. Lo que me creció verde y así toda como destartalada. No sé. ¿Qué se le puede ¿Cuál es la pregunta así puntual? ¿Qué se le puede hacer para mejorarla? Esa No va a ahí la volver ven a lo que era en tierra. no va a volver a lo que era
anteriormente? Podés hacer un esqueje y poder propagarla, pero a eso le falta luz y un sustrato un poco mejor, ¿sí? Eh, para, para, para suculenta, ¿sí? Un mejor Luz sustrato para la suculenta y podés probar a hacer un esqueje de eso, así la podés propagar. Cerrar micrófonos, por favor, porque hay mucho ruido Sí, es de que igual es fondo. justo Susana que tiene el micrófono, ese ruido en el micrófono. ¿Cuál Susana? ¿Yo? No, que justo estábamos hablando. Bien, rápido, Patricia y Norma. Patricia, rápido. Sí, ¿y qué más de las raíces? Yo te digo que no generan las raíces. ¿Puede tener que ver con el tipo del agua? Que no tenga los mismos alimentos que tenía el agua o que tenga otra composición Es el porque esa agua. planta no enraiza en el agua. Pero son plantas que son supuestamente, son plantas de provincia, no de capital la que me están trayendo. Las Es más, plantas, son de diferentes tipos. Por ejemplo, los laureles que yo te estoy hablando, que me tardaron mucho, digamos, en algún apodo que habían hecho que tenía una pila alta de laurel. ¿lo podemos seguir en huerta? Bueno, listo, no hay problema. Dale, gracias. Norma. Sí, Agustín, primeramente agradecerte porque en realidad hemos aprendido un montonazo. Te agradezco toda la paciencia que nos tuviste a todas. Agradezco a las compañeras que realmente en el WhatsApp nos hemos intercambiado las plantas, hemos hecho realmente una linda amistad que nos encontramos así. Así que principalmente a vos, y realmente deseo de todo corazón que estas clases continúen, que te podamos ver el año que viene. Bueno, muchas gracias, Norma. Quiero dar un poco un cierre y me gustaría lo mismo, rápidamente, que puedan, quienes nos vemos ahora en Huerta no lo hagan, sí, que lo vamos a hacer en Huerta, pero quienes ya es la última vez, sí, si quieren, hacer una pequeña devolución también en el sentido de siempre me gusta de mejoras, sí, pero más allá de eso, agradecerles, nada, por la escucha, por el respeto, por estar. Y obvio, todos esperamos que este tipo de cursos y de talleres puedan Sí, continuar. Agustín, acuérdate que yo estoy en este momento, no estoy muy enojada, estoy un poco enojada, no quiere decir que esté en desacuerdo de este curso. Me resultó muy útil el curso, es más, aprendí un montón de cosas y aunque sea que haya gente que no haya pensado por ahí igual que yo, digamos, o sea, a mí me enriquecí mucho con todos ustedes. ¿Sí? Bien, gracias, Patricia. ¿Alguien quiere...? Yo, Agustín, muchas gracias, porque yo ya hice varios cursos con vos y todos excelentes. A las chicas, muchas gracias. Igualmente, Agustín, igualmente, y a las coordinadoras, toda la paciencia, no solamente vos, que siempre nos estás apoyando, y a todas las preguntas que te hacemos nos respondés. Y bueno, como todas las compañeras, esperamos tenerte el año que viene. Así que, nada más. Gracias por todo. Gracias. Bueno, me sumo a lo que dicen las compañeras. Muchísimas gracias, fue muy nutritivo el curso, muy buena onda vos, las chicas, las tutoras, la verdad que me gustó mucho, fue mi primer curso, y bueno, espero sumarme a otros más y verlos a todos. Que sigan bien, tengan un buen año, el próximo también, el 24 también. Gracias, Susana. Gracias. Muchas gracias por todo, y a las coordinadoras también, por toda la ayuda, y a vos, Agustín, por el curso. Gracias. A vos, Susana. Yo digo lo mismo que todas. Muchas gracias, Agustín. Yo ya hice varios cursos con vos y la verdad que son fabulosos. Así que muchas gracias a vos, a las tutoras, y bueno, gracias a las compañeras, porque nos llevamos muy bien. Así que muchas gracias por todo. Gracias, María. Bueno, igual... Gracias. Yo también quería agradecerte y por la paciencia
por explicar un montón de veces siempre la misma planta. Y bueno, muchas gracias por esa paciencia y bueno, el año que viene haré huerta. Bien. Esto, los grupos de WhatsApp siguen abiertos, digamos, cambian el nombre, siguen abiertos. Esto siempre que se maneje de la misma manera que nos manejamos durante la cursada, de mandar fotos de plantas y de charlar sobre esas cuestiones, queda abierto. Obviamente si ya empiezan a otras cosas que no son tan buenas, se termina cerrando. Por eso aprovechenlo de que quede abierto para seguir conversando de esto. Yo sí voy a seguir estando, así que también para cualquier cosa ahí el grupo de WhatsApp, vamos a estar ahí. Lo mismo antes de terminar, agradecerle a Ailu y a Pau, que ahora no está, las tutoras que nada, hacen que todo esto funcione bien, básicamente funcione. Así que también gracias para las tutoras. Y bueno, nada, esperemos eso, vernos próximamente, y si no, cualquier cosa, vamos a seguir estando de alguna manera en contacto. Bueno, yo quería agradecer también a todas, a todos, porque nada, es muy lindo compartir, escucharlas, ver sus plantas. Y bueno, algunos mensajitos, a algunas personas le mandé algunos mensajitos que todavía me faltan algunos datos, y por favor los que les llegaron después me lo responden. Y bueno, esperemos vernos el año que viene. Bien, bueno, gracias por todo. Y Gracias. Gracias. Buenas vacaciones. Gracias, Agustín, y gracias a todas las compañeras que hemos compartido. Bueno. El curso ha sido muy lindo. Gracias, Así que será hasta el año que igualmente, viene. muchas Nos felicidades. encontraremos en otro curso Suerte, seguro. compañeras. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Feliz año a todas. Nos vemos. Agustín, Sí, mi nombre es Mercedes, que es el primer video, la primera clase que estoy participando así en el grupo, porque tenía problemas primero para instalarlo en el Zoom en mi celular, y las otras clases las vi grabadas. grabada. Y Bueno, eso es, van a seguir estando aprovechadas. Y bueno, espero el año que viene te puedas sumar desde el inicio. sí, bien, sí, espero que sí. Pero me gustó mucho esta clase y te agradezco Bueno, porque gracias. de lo que pude ver y me gustó mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Buen fin de año. ¿Qué Buen año para apellido? todos. Igual para todas. ¿Qué apellido, Mercedes? Farfán, María Mercedes Farfán. Soy de Bueno, Jujuy. gracias. Gracias, Mercedes. Buen fin de año. Buen fin de año para todas. Hasta luego. Buen fin de Bueno, año. buen Nos fin de vemos. año.